¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Fíjense que en esta mañana muchas personas van a amanecer en España con dolor. También en estos países de América Latina que nos ven o en el sur de Francia puede ocurrir lo mismo. Es cierto que tenemos datos que indican que 9 millones de personas padecen dolor en este momento. Por eso la constatación de este hecho ustedes pueden ver que es absolutamente cierta. Pero más cierto aún es la gran razón de la medicina, que es calmar el dolor. Esa es el primum movere desde todos los tiempos. También en la farmacia asistencial acuden muchas personas para calmar el dolor en la inmediatez de ese momento. Sea cual fuere la razón, me gustaría que vieran este informe. En España, unos 9 millones de personas sufren algún tipo de dolor y la mitad de ellas lo sufren de manera crónica. En gran parte de los casos, este dolor lleva asociado otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Los datos hablan por sí solos. Casi la mitad de las visitas al médico están directamente relacionadas con el dolor, lo que supone un coste sanitario de más de 15.000 millones de euros al año. Aunque puede afectar a hombres y mujeres y a personas de todas las edades, en general ellas reportan muchos más casos de dolor que ellos. Este trastorno reduce o limita la vida diaria del 45% de las personas que lo sufren. Y con respecto a la vida profesional, el dolor baja el rendimiento y es la primera causa de absentismo laboral. Bueno, lo cierto es que después de que ustedes conozcan así de una manera más superficial de qué estamos hablando, vamos a acudir a una especialista que trabaja diariamente en el Hospital de Cruces de Bilbao. Es anestesista, conoce lo que son las unidades del dolor y trabaja siempre para mitigar este problema. Doctora María Luisa Franco, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Beltrán, buenos días. Bueno, realmente he notado esto, pero también tengo entendido que usted trabaja en una clínica privada, que es Dolor Praxis Bilbao, en el que ustedes trabajan de manera multidisciplinar. El poner acento en el privado y multidisciplinar es algo insólito en Bilbao, ¿no? Es algo insólito por lo novedoso, ¿no? Pero es que desde que se empezó con el tratamiento del dolor, que hace ya más de 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se estableció que la manera más correcta de tratar a pacientes con dolor crónico tiene que ser con un abordaje multidisciplinar. Y ha comentado al principio que el dolor no solamente es una sensación de dolor física, sino que los pacientes tienen ansiedad o depresión. Quiero resaltar que el dolor crónico y depresión es la misma enfermedad. No se puede separar un componente del otro. Y por lo tanto es esencial que en el tratamiento del dolor crónico participe un especialista en psiquiatría o psicología, ¿no? Y como la mayoría de los pacientes con dolor crónico son de origen musculoesquelético, el dolor lumbar es el más prevalente. En nuestro caso contamos con una médico rehabilitadora, ¿no? Entonces, esa es la manera más correcta de tratar el dolor crónico. Claro. Ya veo que a usted le hacen una pregunta y podría darnos una conferencia, ¿eh? Sí, es que llevo toda mi vida trabajando en dolor, prácticamente desde que soy anestesiólogo, pero prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado al dolor crónico. Me gusta mucho. Dígame, brevemente, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación, pero también es un sentimiento. Es sufrimiento, es la experiencia más desagradable que puede experimentar el ser humano y además exclusivamente valorada por quien la padece. Eso es un hándicap a la hora de tratarlo porque no se puede medir. Yo me tengo que creer que usted tiene un dolor, pero no puedo medir ese dolor. Hay parámetros indirectos, pero de entrada no sé si le duele 10, 20, 15, 100, ¿no? Claro. Es muy difícil. Usted ya lo ha dicho, pero vamos a remarcarlo. Hay una sensación, es decir, no todos somos iguales ante el mismo dolor. Hay un umbral del dolor para unos y otro para otros. Sí. ¿Es subjetivo el dolor? Es totalmente subjetivo. Eso en los estudios se ve que ante un mismo estímulo, por ejemplo, suelen aplicar pequeñas descargas eléctricas, pues hay personas que lo sienten mucho y otras personas no sienten nada, sí. Usted ha dicho que el dolor crónico y la depresión cabalgan juntos, lo traduzco a mi forma. Sí, pero claro, hay también personas que se deprimirán más o menos. ¿Usted puede hablar de forma aislada del dolor? ¿Qué es un dolor crónico? La definición. La definición de dolor crónico es aquel que perdura en el tiempo más de 3 meses. ¿Y siempre va acompañado de depresión? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Eso es una afirmación novedosa para mí. Pero es novedosa, pero no porque sea novedosa, sino porque culturalmente el ir al psiquiatra o manifestar síntomas depresivos o ansiosos está mal visto socialmente. Pero eso
ha supuesto un retraso en el tratamiento correcto de los pacientes. Ahora creo que gracias a los equipos multidisciplinares y poco a poco vas educando, ¿no? No solamente a la sociedad, a los propios compañeros. Nuestros principales enemigos muchas veces en el tratamiento del dolor son nuestros propios compañeros, que cuando le dices que a su paciente tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, no les gusta, ¿no? Sí. Pero poco a poco vas educando y luego ya se establece como un parámetro y una pauta normal. Está bien. Bueno, también está con nosotros una farmacéutica, es Lluís Arbat. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bon día. Buenos días, buen día. Buen día, bueno, porque siempre desde Cataluña nos agrada mucho que vengan aquí, es un gran esfuerzo en su trabajo. Ella trabaja en un área que es más el área de health, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en la oficina de farmacia para Pales Medical. Ustedes han iniciado un camino con la electroterapia pulsada. ¿Qué consiste? ¿Qué es la electroterapia pulsada? Efectivamente, nosotros hemos traído a España un dispositivo de electroterapia que ya se comercializa en Estados Unidos desde hace algunos años. Es un dispositivo que emite una corriente eléctrica pulsada y a la vez genera un calor que es imperceptible. La asociación de estos dos efectos son los que provocan en el paciente un alivio del dolor importante, una mejoría en la limitación del movimiento, una reducción de la inflamación, etc. Luego le voy a dar una sorpresa, porque yo sí he ido a la oficina de farmacia. Me ha costado poco dinero, pero ha sido una experiencia muy ilustrativa. Luego le enseño algo que usted seguro que conoce perfectamente. Nos vamos ahora a la calle, es una costumbre del programa. Veamos qué nos dicen sobre cómo afecta el dolor a la calidad de vida. Llevo un montón de años con las cervicales, no tengo arreglo. A mí me afecta del todo, no puedo hacer nada, porque como son las cervicales no me puedo agachar. Se ve limitada, lógicamente, se ve limitada, aunque puede seguir haciendo prácticamente todo, pero en distinta... Andar, por ejemplo, de eso, pues más despacio y luego pues se cansa más, todo ese tipo de cosas. Tener un médico que te controle y que te lleve... Y yo pienso que cada dolor pues le mandan una medicación para aliviar el dolor. El dolor crónico afecta mucho a la calidad de vida de las personas, realmente les impide el desarrollar sus actividades normales en muchos casos y afecta a su vida personal y profesional incluso. Concretamente las neuralgias a muchas personas le impide concentrarse en su trabajo y rendir adecuadamente, y las personas que realizan un trabajo físico, los dolores de espalda, de articulaciones o los dolores óseos, pues también son un inconveniente muy grave. Bueno, han salido buenas cuestiones, una de ellas dice el dolor cervical, la vida se ve limitada con el dolor, y luego el dolor impide desarrollar actividades normales, nos han dicho. Antes de pasar a unas noticias de actualidad en el que nosotros decimos el sabías qué, aquellas cosas más novedosas, me gustaría saber, claro, ustedes cuando empezaron a trabajar en las unidades del dolor, eso no tiene nada que ver con que los ciudadanos en muchas ocasiones se automedican. El autocuidado de la salud responsable está muy bien. Está muy bien. ¿Dónde está el límite? ¿Sabe usted orientarnos dónde puede estar el límite? Yo creo en la formación y en la educación. Una persona educada y formada probablemente sepa hasta dónde puede llevar el automedicarse. En el tema del dolor crónico no lo aconsejo. Tiene que acudir a un centro especializado porque el dolor crónico es muy difícil el diagnóstico y muy complejo el tratamiento. Bueno, pero al margen de los problemas osteomusculares o del aparato locomotor, como puede ser una artrosis de rodilla o una artrosis de cadera, que, bueno, dicen hasta que, mientras que el dolor se mitiga, no es quirúrgica, sabemos eso, pero hay muchos dolores lumbares, la lumbalgia, por ejemplo, que a veces desaparecen y vuelven, ¿no? Y no son quirúrgicas, y no vamos a estar toda la vida tomando medicación. ¿Usted cree que la electroterapia pulsada puede ser útil en esos casos? Sí, mira, ya desde muy antiguo, en los centros de rehabilitación y en las unidades de dolor utilizamos sistemas eléctricos para controlar el dolor, porque la electricidad por sí estimula el sistema nervioso de tal manera que los impulsos dolorosos no lleguen al cerebro, que es donde nosotros somos conscientes, ¿no? Entonces, este sistema en concreto, que es un sistema ambulatorio que el paciente se lo puede aplicar en casa con toda seguridad, es un sistema comodísimo. Es una manera de extender el tratamiento que tú pautas en la unidad, que lo puedas seguir en casa. Bueno, pues esta es la sorpresa. Yo creo que lo tengo por aquí.
tengo por aquí. Esto lo conseguí en una farmacia. Claro, en las farmacias te regalan pocas cosas. Lo conseguí en sí, esto es una cuestión que me llama mucho la atención porque puede evitar en pacientes que tienen lumbalgias y otras zonas del organismo, pues estoy hablando del codo o de la rodilla o de otra zona, incluso la espalda, luego se lo enseño. Esto podría ser un ¿sabías qué? Nosotros siempre informamos a todos ustedes de ¿sabías qué? Bueno, pues vamos con el ¿sabías qué? Y les cuento para qué sirve este aparato. Alivio continuo del dolor de espalda, Actipat, luego se lo cuento. El zumo de zanahoria es muy beneficioso. Se trata de una bebida depurativa y diurética y es buena para combatir los dolores reumáticos. También ayuda a mantener a raya los niveles de azúcar y grasas. Y gracias al betacaroteno protege la piel contra los rayos solares. Salvo que el médico indique lo contrario, lo mejor es tomar un medicamento en ayunas y acompañado de agua. Los fármacos por vía oral se absorben a través del intestino delgado o del estómago y algunos alimentos pueden reducir su absorción. Es importante reducir al máximo el consumo de azúcar y no solo si se quiere adelgazar. El azúcar provoca caries, diabetes y descalcificación de los huesos. También debilita las defensas y provoca cambios en nuestro humor. Ojo, porque los zumos, el ketchup y las conservas son alimentos muy azucarados. Cerca de 5 millones de españoles sufren cada día algún tipo de dolor crónico. Hoy, en ¿Qué me pasa, doctor?, hablamos de la calidad de vida de estos pacientes y del papel fundamental que desempeñan en su tratamiento las unidades del dolor. Será en unos instantes, no se lo pierdan. De momento nos quedamos en la oficina de farmacia, habíamos adquirido alivio continuo del dolor de espalda, Actipat, 30 días de alivio total y continuo del dolor. Lluís Arbat, este artefacto lleva una pila, ¿no? Lleva una pila, pero ¿la pila hay que comprarla aparte o es esto que hay aquí? Sí, es decir, es un componente eléctrico que ya se suministra con el Actipatch. Este componente eléctrico se pone en marcha, aunque funcionaría 30 días de forma continuada, pero también podría usarse de forma discontinua. Es decir, la recomendación es utilizarla de forma continuada durante las 24 horas del día hasta que empieza a remitir el dolor y el paciente se empieza a encontrar mejor. A partir de que el paciente ya empieza a notar alivio del dolor, puede usarlo pues como un mínimo de 6-8 horas al día. Dicen ustedes tecnología hospitalaria ahora para utilizarlo en casa, en domicilios, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Así es, porque como bien decía la doctora Franco, hasta ahora la electroterapia ha sido administrada en clínicas o en centros específicos y concretos de tratamiento del dolor. Esta alternativa, Actipatch, pone en manos de los pacientes una opción de recibir electroterapia en casa en cualquier momento del día, poniéndolo pues, cuando el paciente considera que es su momento, ¿no? Dice también, sin medicación. Doctora Franco, realmente estos pacientes que no son de unidades de dolor, pero que tienen una cronicidad, que cursa brotes, que tienen lumbalgias o que tienen molestias a veces en las rodillas por una artrosis, que no es una artrosis quirúrgica ni de prótesis, realmente se atiborran de medicamentos, ¿no? A mí me parece que estamos ayudando al sistema público en utilizar algunas cosas que no son medicación y además al propio organismo, ¿no? Yo creo que son muy buenos sistemas precisamente porque carecen de efectos secundarios y porque además está demostrado científicamente que funcionan, ¿no? Y la autoprescripción en dolor, que la mayoría es a base de antiinflamatorios, el tema del antiinflamatorio ya no es que te provoque una úlcera, que es todo lo que todo el mundo conocía, sino que provoca graves alteraciones a nivel renal y cardiovascular. Entonces es muy Voy a ser el peligroso. primer médico del mundo que le va a regalar a alguien de Palex un producto de ellos mismos, ¿no? Así que se lo he traído, para que lo vea. Bueno, hemos vuelto a la calle en este momento y queremos saber más cosas. Una fundamental y esencial es ¿qué siguen opinando ustedes del dolor? ¿Qué opinan? Cuando eres mayor, pues sí, los dolores de hueso son los que más afectan y además te impiden el movimiento y son bastante penosos, sí. Casi todo el mundo mayor se queja de lo mismo. Mi marido tiene un dolor de espalda crónico, sí, le impide un poco el movimiento y eso, y le afecta también un poco en la forma de ser y eso, sí. Pues yo creo que le afecta muchísimo porque si te duele algo, pues no tienes ganas de nada. No puedes realizar tus labores ni tu trabajo. Si tienes dolores no es lo mismo, estás falta de ánimo,
Estás decaída, deprimida, en fin, esas cosas. Mi pareja tiene muchos dolores y tiene artrosis, artritis y tiene bastantes dolores y va a acupuntura, a pincharse. Entonces sí le es eficaz, le alivia, pero no le quita el dolor del todo. Siempre debe sufrir algo, porque eso es de por vida. Yo tengo una hija de 44 años y le duelen desde aquí atrás toda la parte del brazo y algunas veces se mete en la cama porque no puede más. Está bien, se mete en la cama porque no puede más. Yo no he tenido dolor nunca, ni de cabeza. ¿Nunca? Nunca, nunca. Y no sé, ¿hay algún componente genético o algo en personas? Sí. Piensa que la mayoría de los dolores son por artrosis, es el dolor más frecuente y ese es el precio que tenemos que pagar por vivir. Con lo cual, cuando te levantes por la mañana y te duele algo, por lo menos dices estoy vivo, ¿no? Porque si no, los que se han quedado por el camino no les duele nada y es genético. Yo sufro, y me gustaría que le pasara a todo el mundo lo mismo, yo sufro con el cerebro, pero no me baja de aquí el sufrimiento, ¿sabes? ¿Que sufres con el cerebro? Quiero decir que si pasa algo, sufro pero con el cerebro, o sea... Emocionalmente. Emocionalmente, no me afecta a otros órganos y aparatos. Hay gente que tiene infartos, que tiene angustias, que tiene ansiedad... Eres un privilegiado. No, pero es verdad, entonces eso hace que, bueno, que sea una estructura, por eso preguntaba si era genético, es la primera vez que lo pregunto. Es genético. Es genético. Bueno, y esas personas que están en una unidad del dolor por un problema de cáncer oncológico, llegan de forma terminal. Ustedes también las trabajan, ¿no? También tratamos, pero mucho menos que los pacientes con dolor lumbar. El 90% de nuestros pacientes son de origen musculoesquelético y sobre todo dolor lumbar. ¿De verdad? El paciente con cáncer, es cierto, que lo comentábamos antes con Lluïsa, los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, o sea, los específicos para tratar el cáncer, funcionan tan bien, que quitan el dolor de una manera extraordinaria. Y vemos pocos. Es cierto que también los oncólogos retienen quizá demasiado a sus pacientes, pero es un porcentaje menor, pero vemos también pacientes oncológicos. En cualquier caso, nosotros, el cáncer es una gran investigación, queremos aprovechar para que veáis este informe que se ha realizado por parte de nuestros compañeros de los servicios informativos. La investigación en la lucha contra el cáncer avanza y cada paso es esperanzador. Los últimos descubrimientos permiten conocer valiosa información sobre la biología de un tumor. Hay un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer y este cambio de paradigma significa que ya no tenemos tumores ligados a órganos, tenemos cómo es la biología que trasciende detrás de cada tumor. Conociendo los diferentes grupos genéticos de los tumores, los investigadores pueden averiguar cuál es el tratamiento más eficaz para el paciente. Y cada una de esas líneas, cada grupo de esas líneas supone una opción, una oportunidad para un tratamiento distinto. Además, los últimos avances permiten a los médicos, en algunos casos, adelantarse a la aparición de la enfermedad. Podemos identificar miembros de las familias que pueden haber heredado esa alteración y ponerles en programas de vigilancia intensiva, de manera que cuando se diagnostique el cáncer podamos curar a esos pacientes. Este es el caso de Estefanía. Sufría una predisposición genética que le hizo padecer un cáncer de mama bilateral. En mi caso se diagnosticó a tiempo y la quimio hizo su efecto muy bien. Y en mi caso, para asegurar, recibí también radioterapia. Hoy se encuentra bien, pero debe acudir a revisión cada 6 meses. Los médicos insisten en la importancia de la prevención. Bueno, los mecanismos preventivos y también ahora mismo toda la investigación que hay en el ámbito concretamente del cáncer para ver qué tipo, cuándo están indicados unos tratamientos u otros. Por cierto, hay un asunto también suyo que es el Oncotype, ¿no? Efectivamente, el Oncotype es un test de diagnóstico genómico para pacientes con cáncer de mama, para un grupo muy específico de pacientes con cáncer de mama, que es capaz de determinar la probabilidad de que ese cáncer reaparezca y también la necesidad de administrar o no quimioterapia a esa paciente. Es decir, es capaz de decirnos a aquellas pacientes con alto riesgo de recidiva y que van a ser el grupo de pacientes
que van a beneficiarse más del tratamiento con quimioterapia, mientras que por el lado contrario, las pacientes de bajo riesgo serán aquellas con una probabilidad muy baja de recidiva y en aquellas donde la quimioterapia realmente no es necesaria, se la podrían ahorrar. En definitiva, cuando un especialista en oncología tiene delante una mujer con un diagnóstico determinado de cáncer de mama, pero que no tiene ganglio centinela y que está circunscrito a la propia glándula mamaria, como es un carcinoma in situ, es susceptible de utilizar un oncotype para ver si está indicado el tratamiento o no. Sí, el perfil de pacientes más adecuado serían pacientes de reciente diagnóstico en cáncer de mama, sin afectación ganglionar, aunque también hay estudios con ganglios afectos de 1 a 3, pacientes con receptores de estrógeno positivos y pacientes HER2 negativo. Claro. ¿Ha visto las farmacéuticas de Pales Medical como saben? ¿No? Sí. Pero dígame una cosa, pero de cada 100 oncólogos, ¿cuántos pueden estar utilizando este tipo de test? ¿Todos? Hoy en día en España, afortunadamente, ya está aprobado en 4 comunidades autónomas, aunque los procesos regulatorios están siguiéndose en cada una de las comunidades autónomas de forma independiente. Hoy en día podemos decir que hay 4 comunidades autónomas en nuestro país donde ya se puede utilizar en el entorno de los hospitales públicos, que son Madrid, País Vasco, Cataluña y la última recientemente aprobado, la Comunidad Valenciana. Está bien, parece que son las más, donde hay más número de pacientes, las que antes o las que tienen centros más dimensionados y más pacientes, ¿no? Eso contribuye también en la decisión al ahorro al final, ¿no? Efectivamente, porque habrá pacientes a las que no solo administrarán, o sea, no solo evitarán la administración de quimioterapia, sino que evitarán todos los efectos adversos y todas las toxicidades, cuando en realidad además no les está aportando ningún beneficio. Así que es ahorro no solo económico, sino ahorro en una toxicidad no necesaria. Ya no le voy a preguntar por otras cosas de otros órganos y aparatos, no se preocupe. Doctora Franco, muy interesante este tema también, el cáncer, pero ha dicho usted que en las unidades del dolor lo más frecuente eran las lumbalgias, y a mí me sorprende, ¿cómo llegan allí? ¿Las manda el especialista en reumatología, el especialista en traumatología ortopedia, los médicos de cabecera, los internistas, quién? Todos. Normalmente el dolor lumbar va al médico de cabecera, va al rehabilitador, va al trauma y luego del trauma viene a nosotros, pero cualquiera de esos especialistas nos lo puede enviar a nosotros. ¿Y qué hacen ustedes? Primero diagnosticar, después de dolor crónico por encima de 3 meses. Cuando llegan a nosotros muchas veces han pasado años, 2, 3, 4, 5 años. Lumbalgia o dolor lumbar es un término global. Luego tienes que ver cuál es el síndrome concreto, qué estructura es la que está estropeada. La mayoría de las veces tiene varias estructuras estropeadas, entonces el diagnóstico es lo más difícil y luego ya ponemos el tratamiento. ¿Y a veces les dan un tratamiento medicamentoso y se van a casa, solo con medicamentos? No, hacemos una combinación de fármacos y técnicas. Tenemos un arsenal inmenso. Diseñamos un traje específico en función del paciente que venga a la consulta. Como el antipac, que también es el trajecito pequeño que se pueden llevar a casa. Nosotros no lo dispensaremos porque creo que van a ser las farmacias, ¿no?, de libre dispensación, pero es una buena manera de complementar el tratamiento. Todos aquellos dispositivos que permitan reducir el número de fármacos y disminuir los secundarismos, bienvenidos sean. Ya que está usted aquí y está usted tan en positivo, ¿no? Porque es que hay gente que mira siempre las cosas con prevención y hay gente que las mira, diríamos, de una manera en positivo, ¿no? Que luego dice, ¿me puede ayudar para ver si un detector de dolor que se ha puesto en funcionamiento en Zaragoza sirve para ver que, vamos, lo han hecho en una entidad zaragozana? Usted es de Zaragoza, sí, además. Vamos a ver cómo es este asunto, vamos a verlo. Está de baja por lumbalgia, pero es evidente que no guarda reposo. Solo el trabajo de un detective podía demostrar estafas laborales hasta ahora. Si esta lesión no es de verdad, sino que el paciente la está simulando, el patrón de la línea es incongruente. Ahora. Esta máquina estudia y analiza la fuerza del paciente a base de la repetición de movimientos. Solo existen 3 en España, una de ellas en Zaragoza, con una fiabilidad que ronda el 100%. El resultado descubre a los facultativos cuál es el estado real. Objetivar al máximo posible el déficit que tiene para ver si merece o no merece una compensación, si puede o no puede reincorporarse. Las lesiones cervicales son las más difíciles de evaluar.
Muchas son causadas por accidentes de tráfico. No se puede medir el dolor y de él dependen las posibles compensaciones económicas. No creo que merezca la pena, porque lo que te quitan en la nómina por estar de baja es una pasada. Vivir sin trabajar para mí es un fraude. La indemnización es la salud. Mal por los abusos, lo pagan otros que no tenían que pagarlo. Los enfermos ahora también tendrán que someterse al polígrafo, pero de la salud. ¿Qué piensa? ¿Qué le parece este asunto? Vaya con cuidado, bueno, que son de su tierra. Lo desconozco, desconozco el sistema. Yo creo que me ha dado la sensación, por lo que he visto, que más que detectar el dolor, detectan la funcionalidad de esa persona. Sí. Esa persona simula o no simula, ¿no? Eso es lo que es muy importante para una mutua como la MAF, Sí, que es claro, es concretamente este caso. es fundamental. Ahora viene un momento muy importante. Ya sé, porque esta es otra sorpresa. Tenemos para aliviar el dolor en la rodilla, en codo y muñeca, porque lo pone aquí, pone para cada sitio, ¿no? Y me ha sorprendido mucho este, que es un poquito más grande, que no de tamaño, pero la caja, ¿no? Que es para el cuello. Este es para el cuello. Bueno, pues vamos a ir a las preguntas, pero me tiene que contestar si tiene algún inconveniente, si puede quemar este tipo de artefactos, si puede generar algún trastorno, si la humedad le puede perjudicar. ¿Hay algo que sea un inconveniente? No, en principio cualquier persona, cualquier paciente puede utilizar un dispositivo de electroterapia de radiofrecuencia pulsada contra el dolor. Simplemente habría que evitarlo en aquellas personas que tengan un implante metálico y quieran utilizar el dispositivo en la localización donde tienen el implante. Si es en otra localización, no habría ningún problema. Bueno. Tampoco para embarazadas tampoco sería lo más conveniente, pero vaya, lo podría utilizar cualquier persona. Muy bien, pues mientras que lo voy abriendo, para el dolor, alivio del cuello y del hombro, electroterapia, vamos con las preguntas que nos querían hacer todos ustedes. ¿Qué es mejor para calmar el dolor, analgésico o antiinflamatorio? Pues yo quería saber si los productos del Volario y la medicina, la acupuntura son eficaces para calmar el dolor. Una persona con dolor de cabeza crónico, ¿cómo se trata? ¿No es perjudicial que tome pastillas todos los días? ¿Sería beneficioso hacer ejercicio para calmar el dolor? Porque algunas personas aguantan más el dolor que otras. La pregunta es, ¿por qué unas personas aguantan más el dolor que otras? Lo hemos dicho al principio. Porque es muy subjetivo. Muy subjetivo. Depende de la persona. ¿Qué es mejor para calmar el dolor, analgésicos o antiinflamatorios? Los antiinflamatorios pueden ser analgésicos, depende de cada caso. ¿Es eficaz la medicina natural para calmar el dolor? Puede ser un buen complemento. ¿Ah, sí? ¿Cómo se trata un dolor de cabeza crónico? Es muy difícil de contestar en poco tiempo, es muy complejo, entra dentro del dolor crónico, muy complejo. ¿Lo mandamos al neurólogo? El neurólogo es el primero que tiene que diagnosticar, él también trata y luego estamos las unidades de dolor para tratarlos. Y mucho cuidado a aquellas personas que con dolor de cabeza crónico están tomando analgésicos, tienen que ir al neurólogo, suspender el tratamiento y empezar de cero hasta que le diagnostique, porque hay unidades de cefaleas que solucionan ese problema. ¿Es eficaz el ejercicio físico para calmar el dolor? Absolutamente fundamental. De hecho, no podemos tratar si el paciente no participa en su recuperación. Pues es de esos programas en los que uno diría, se me ha ido volando. Es que no puede ser. ¿Y a mí? Y a mí también es curioso. Sí. Doctora Marisa, les vemos pronto por aquí. Muchas con un tema de mucho interés. Mucha suerte. ¿Cómo gracias. Es la Clínica del Dolor? Praxis Bilbao. Pues allí iremos a ver. Un centro multidisciplinar, gente joven, gente muy joven y con muy profesional y mucho entusiasmo. Bastaba que hubiera dicho gente como yo y ya habíamos entendido lo que dice. Lluís Arbat, saludos a los amigos de Pales Medical, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes indicarles que hemos tratado el dolor de una manera diferente y es que hemos abierto las puertas desde lo que es una unidad del dolor, ese concepto básico, el dolor crónico, elemental, va acompañado siempre de depresión, dura más de 3 meses, por eso se califica y se etiqueta de esa manera. Y sepan ustedes que siempre detrás de un especialista en las unidades de dolor se encuentran anestesiólogos como la doctora Franco. Muchas gracias y hasta pronto.